Wow, cada vez que cantamos a Jesús, cada vez que exaltamos su nombre y recordamos la obra que Él hace, la atmósfera en donde estamos cambia. ¿Por qué? Porque lo dice el Salmo 22. Dios habita las alabanzas de su pueblo. Algo sucede en el mundo espiritual cuando tú y yo cantamos de todo nuestro corazón al Señor. Bueno, si recién te conectas, bienvenido. Hoy quiero hablar acerca del mensaje de la cruz y su poder. El mensaje de la cruz nunca pasará. El mensaje de la cruz por toda la eternidad será no solamente predicado en la tierra, sino recordado en el cielo. Antes de comenzar, quiero compartirte una historia que oí. Y es la historia de unas ranas que andaban ahí saltando por el medio del bosque. Eran como unas 10 o 12 ranitas que estaban juntas saltando. Y de repente, mientras iban, había un pozo profundo y 2 de ellas cayeron a lo más bajo del pozo. Las otras 10 ranas se quedaron asomadas mirando alrededor a ver qué pasaría con estas otras 2 ranas. Las que estaban en el pozo saltaban y saltaban con todas sus fuerzas tratando de salir. Mientras estas 2 batallaban y saltaban, las de arriba las miraban y les decían: ya no salten más, es algo imposible de lograr. Aguanten y frenen su dolor y ríndanse. También les decían: ustedes nunca saldrán de adentro de ese pozo. Déjense morir de una vez. Eventualmente, una de las 2 ranitas que estaba tratando de saltar se cansó oyendo lo que decían y frustrada y sin fuerzas se dejó caer, esperando morir pronto. La otra, sin embargo, ignorando los gritos de sus otras amigas que estaban ahí arriba, siguió y perseveró y con todas sus fuerzas dio un último salto y salió del pozo. Las otras, asombradas, se acercaron y le dijeron bien cerca: no oías lo que te decíamos, no oíste las cosas que te gritábamos. La ranita simplemente contestó con una sonrisa: es que yo soy un poquito sorda y yo pensaba que lo que ustedes me decían, que los gritos que me daban eran de aliento, de ánimo, y agarré nuevas fuerzas y así logré salir del pozo. Así es en la vida, ¿no? Tenemos que aprender a ignorar los mensajes derrotistas, frustrantes de los demás, hacer oídos sordos a aquellos que nos dicen que es imposible, que no lo lograrás, que nunca saldrás del pozo en que estás. Pero recuerda, tú no fuiste diseñado para estar en el pozo, sino fuiste diseñado para saltar y estar en tu lugar de victoria con Cristo. Así que ignora aquellas cosas y haz como esta ranita. Llénate de fe y salta en el nombre del Señor. Los mensajes tienen poder. Un mensaje es una transmisión de algo que lleva a un punto central. Es algo que se nos comunica de una manera. Quizás es un mensaje de una persona a otra, de una persona a muchos otros. Es un mensaje que puede ser verbal, hablado o escrito, o puede ser grabado en alguna cosa. Un mensaje también es como una señal, es una referencia, es una idea que se transmite. Un mensaje es información expresada de manera entendible. La palabra evangelio, que nosotros conocemos, ¿no? La Biblia contiene el mensaje del evangelio. Es el mensaje de Dios hacia nosotros. Es la transmisión del punto central de lo que Él ha hecho para nosotros y por nosotros. La palabra evangelio significa un buen mensaje. Por eso cada vez que hablamos de la palabra de Dios, del evangelio de Jesucristo, es un buen mensaje
para el alma, para el cuerpo, para las finanzas, para la vida, para la familia, para tus sueños y para la eternidad. El mensaje de Dios es una buena noticia positiva. El Evangelio es un buen mensaje proclamado. Dios Padre nos habla en su palabra. Dios en la Biblia nos habla. Hay una traducción de la Biblia que se llama Dios habla hoy. En realidad, todas las Biblias tendrían que tener ese título, más allá de la traducción, porque en la palabra de Dios, Dios nos habla. Nos habla de una manera real, de una manera que es más real que la audible. Podemos entender que Dios nos da un mensaje. El mensaje de Dios es un mensaje de amor por nosotros. El mensaje de Dios nos revela un plan bueno que Él tiene, un plan de provisión y de bendición para cada uno de nosotros. Dios es el autor del poderoso mensaje y de la obra de la cruz de Cristo para nosotros. Por eso hoy quiero hablarte que la cruz tiene un mensaje. Mucha gente religiosa tiene miedo de pensar que cuando hablamos de la cruz vamos a estar invitando a la gente a adorar un amuleto, a adorar un pedazo de madera, a adorar algo a veces engravado con oro y con piedras. No estoy hablando de adorar ninguna cosa, sino que entendamos el mensaje que la cruz conlleva. Por ejemplo, la cruz de Cristo es un lugar de encuentro. La Biblia dice que Pablo, hablando en 1 Corintios 1:18, dice que este lugar de encuentro que nosotros conocemos, para muchos es un lugar de locura. La gente piensa que es un mensaje tonto, que no tiene consistencia, que es un mensaje de una historia o de una leyenda o de algo que ha pasado por ahí. Pero Pablo dice, la palabra o el mensaje de la cruz es locura solamente a los que se pierden. Pero a nosotros, los que creemos, los que nos salvamos, el mensaje de la cruz es poder de Dios. Amado, cada vez que tú pienses en la cruz donde Cristo murió por ti y por mí, ese es un lugar de encuentro. En ese lugar Jesús llevó tu pecado y mi pecado y fue y se encontró con Dios. Allí Dios permitió que en Jesucristo nos encontremos con Él y Él con nosotros. No había manera de encontrarnos con Dios porque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Cristo se hizo maldición por nosotros y nos llevó como el sacrificio perfecto, muriendo en la cruz, derramando su sangre por cada uno de nosotros. Y ahí Dios cargó en Él toda la ira que nosotros merecíamos, toda la maldición que nosotros merecíamos. Dios se encontró con nosotros en la cruz. Jesús se animó de todo amor por nosotros a pagar una deuda que Él nunca tuvo. Y ocupó nuestro lugar en la cruz para pagar una deuda nuestra que nunca nosotros podríamos haber pagado. Por eso la cruz es un lugar de encuentro. Nuestra vida se encuentra con Dios. Dios toma nuestros pecados y nos transfiere a través de Cristo una vida nueva, una vida justa, una vida llena de la justicia de Dios. Le damos nuestra muerte y Él nos da su vida que no tiene fin. La cruz es un símbolo de un lugar de transferencia. Algo sucedió, algo se transfirió ahí en el Calvario cuando Jesús murió en aquella cruz. La Biblia dice que Cristo nos redimió de toda la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros. Gálatas 3, 13 al 15. Porque dice la Escritura, maldito es todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús, dice, la bendición de Abraham nos alcanzase y recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. O sea, la cruz tiene un mensaje de que una transferencia fue hecha.
Y esa transferencia fue hecha a tu favor. Jesús pagó tu deuda que tú nunca podrías pagar. El que no conoció pecado se hizo pecado por ti y por mí. Y en esa transferencia Dios envió la bendición y Dios envió el Espíritu para darnos vida nueva. Por eso la cruz comunica algo. Comunica que Dios se encontró con nosotros. Y se encontró para darnos su bendición, para darnos su Espíritu, para darnos su justicia. En ese lugar de transferencia, nosotros le dimos nuestros pecados a Dios y Dios nos dio su perdón y vida nueva. Así es el mensaje que Dios ha puesto en la cruz. Es un mensaje que hay que recibirlo, que hay que creerlo, y algo sucede cuando yo medito y creo en el mensaje de la cruz de Jesucristo. Cuando dejo de considerarlo como una locura, sino como algo que realmente es el poder de Dios para mi salvación. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, para muchos es algo que les avergüenza. Gente tiene miedo a andar con sus amigos si tienen una cruz, o si van a la iglesia, tienen miedo de ser identificados como gente que cree en lo que sucedió en la cruz. Pero no nos avergonzamos del mensaje bueno y positivo de la cruz. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, verso 16, el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo de la buena noticia o del mensaje, del Evangelio, porque es poder de Dios. Ahí donde estás, ponte la mano en tu corazón y di: el mensaje de la cruz es un mensaje de poder para mi salvación. Dilo otra vez: el mensaje de la cruz que está en el Evangelio es el poder para mi salvación. Esa es la manera de ver la cruz. Y dice: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio o en el mensaje de la palabra de Dios, en el buen mensaje, en el mensaje positivo de Jesucristo muriendo en la cruz, la justicia de Dios se revela, se muestra, se nos hace visible por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe o por su fe vivirá. Lo dijimos antes que la cruz, el mensaje de la cruz, es un lugar de encuentro. Es un símbolo de transferencia. Y es el mensaje que Dios mismo nos ha dado. Él es el autor y el consumador de ese mensaje de la cruz. Él es el autor y el consumador de la fe para poder creer y ser salvos. La cruz es un lugar de sacrificio. Es un lugar de cancelación. Es un lugar que nos comunica que la deuda fue pagada. La próxima vez que tú te sientas solo, condenado, la próxima vez que sientas pensamientos de derrota y negativos, que te digan que no tienes valor, que no tienes buena estima porque a nadie le interesas, simplemente busca una cruz y comienza a meditar que en esa cruz Dios demostró su amor. Dios entregó a su Hijo para producir una divina transferencia, llevar la muerte y traer la vida, borrar tus pecados y darte su Espíritu, quitar la maldición e impartirte la bendición. El mensaje de la cruz nos dice que Jesús derramó su sangre y obtuvo redención. Cuando alguien redime algo, es como cuando tú vas, hay personas que van y llevan un objeto valioso a una casa de empeño y prometen pagar cierta cantidad de dinero para poder redimirlo otra vez. Bueno, en este caso, nosotros nos vendimos a sí mismos al pecado, obedeciendo a Satanás como si fuese el Dios de este mundo. Pero Jesús tomó nuestra maldad
nuestro pecado, nuestra desobediencia, y fue y murió en la cruz para pagar por nuestra redención. Cuando alguien redime algo de aquella casa de empeño, ahora paga otra vez para volver a ser el dueño original de algo que estaba perdido si no pagaba la cuenta. Jesús pagó para que ya no estemos perdidos, sino para que volvamos a nuestro dueño original, al que nos creó para vivir con Él, para tener su luz, para tener su amor, su protección, su salud viniendo, su estima, su amor, su gozo, su entusiasmo, su protección, su prosperidad en la obra de nuestras manos, su bendición a nuestra familia, su vida que no tiene fin. El mensaje de la cruz dice que ahí Jesús recibió la ira de Dios, todo el enojo de Dios que correspondía a nosotros, cayó sobre Jesús para no hacerlo Dios sobre nosotros. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. El mensaje de la cruz es una señal de que Dios nos ama. Es una señal de que Dios no está enojado con nosotros, de que Dios ha decidido hacer justicia de la más alta manera, perdonándonos y pagando la deuda. La cruz es el lugar donde Dios nos volvió a comprar, enviando a Jesús como el Cordero, como el siervo sufriente. Escucha lo que dice la palabra en Isaías 53. Dice la palabra lo siguiente. Dice que Jesús fue el que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahí en la cruz, Dios comunica que Jesús está pagando el precio para que seamos libres del poder de la enfermedad, para que seamos libres del poder de los dolores, de las dolencias, de los pecados, de las maldades. Dice, y nosotros le tuvimos por herido, por azotado de Dios y abatido. Mas Jesús, ahí en la cruz, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz. La Biblia dice que Dios hizo la paz mediante la sangre de su cruz. La cruz es símbolo de que Dios ya hizo la paz. Hay gente que dice, ponte a cuenta con Dios, ponte en paz con Dios. Tú no puedes solo. Jesús fue el mediador para pagar por la paz. Dios ya hizo la paz mediante la sangre de Jesús. Si tú piensas que no tienes paz con Dios, tienes que ir a la cruz. Porque la cruz es la que nos dice el mensaje de que Dios dice, hay paz contigo, si crees en Jesucristo. Dice la palabra, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El mensaje de la cruz es de que hay poder para ser curados, porque en lo que corresponde a Dios, por su llaga, ya fuimos curados. Por eso podemos tomar la sanidad, el poder de la sanidad, el poder de la libertad, el poder de su perdón, el poder de su restauración, porque en lo que corresponde a Dios, la cruz aún ya lo dice, por su llaga tú y yo fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí en la cruz Jesús, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero. Como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Jesús murió en la cruz. La cruz es una señal poderosísima. La cruz nos alienta cada vez que la vemos.
pero no por el material o por un símbolo, por algo esotérico que adoremos un pedazo de metal, sino porque nos trae a memoria el recordar la buena noticia de salvación. El mensaje de la cruz habla. El mensaje de la cruz habla de ese lugar de mediación, de transferencia, ese lugar de encuentro. La cruz es el lugar donde tu paz y mi paz nace y ahí está viva por siempre. Si en esta mañana tú te sientes con falta de paz, busca una cruz, hazla en un papel y mírala. No para adorar el papel, pero lleva tu imaginación a lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Porque ahí nace tu paz. Ahí nace tu paz con Dios. Y si Dios está en paz contigo, ¿qué cosas estarán en contra de ti? Si Dios no guardó ni a su propio Hijo, ni escatimó a su propio Hijo, sino que lo mandó a la cruz para ser el Salvador y poner un mensaje de su perdón y su amor, si lo entregó, dice Romanos, por nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con ese mensaje y esa obra que Él hizo en Jesús todas las cosas? Amados, el lugar y el mensaje que trae en la cruz es para que tú lo puedas creer y para que tú puedas recibir a Jesús como tu Salvador. En esta mañana yo quiero orar por ti. Quiero que escuches y cantes esta canción conmigo. Quizá tú la conoces, es un himno bastante conocido. Lo estuve tarareando esta mañana. Yo amo aquella cruz. Quizá tú ya conoces a Dios, pero has estado triste. Cántalo conmigo. Y en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Dilo conmigo. Oh, yo siempre amaré esa cruz, porque me habla en sus triunfos, mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, eso sucederá. Mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tienes una atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma, la condenación. Vamos a decirlo. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Aleluya. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a esa cruz, es el lugar donde Dios nos ama. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi
Mi corona, tu corona, Jesús, te dará. La cruz te habla. La cruz es el mensaje de que la obra fue completa para vivir en victoria y en poder. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana hemos meditado sobre el mensaje de la cruz, donde tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Ahí Él murió en nuestro lugar. Y el mensaje de la cruz nos habla de que tú has hecho la paz con nosotros, de que nos amas y nos has dado no solo la bendición y el perdón, sino la vida eterna. Padre, por el poder que hay en el nombre de Jesús, quien murió en la cruz y fue el mediador de una vida nueva, en este día oramos por sanidad, por liberación. Padre, recordamos a las fuerzas de tinieblas que la obra fue hecha. Satanás no tiene poder ni lugar en nosotros. La sangre de Jesús fue derramada para pagar por nuestra redención. Y hoy somos libres y tenemos una esperanza que nunca será frustrada. Gracias, Señor, porque el mensaje de la cruz será locura para el que se pierde, pero para nosotros es el poder de Dios. Amado, amada, si nunca le has pedido a Jesús que entre en tu corazón, el mensaje de la cruz es para ser creído. El mensaje de la cruz es para recibir a Jesús y toda la transferencia de bendición que Jesús consiguió de parte de Dios para nosotros. Si quieres invitar a Jesús, haz esta simple oración conmigo. Di: Jesús, creo que moriste en la cruz y creo que también Dios te levantó de entre los muertos al tercer día. Creo que eres el Señor y creo que resucitaste. Y creo que al recibirte en mi corazón, tu perdón viene a mi vida y también se transfiere ese espíritu nuevo. Yo te recibo en mi corazón como mi Salvador, como mi Señor. Y declaro que a partir de ahora, en mi corazón todas las cosas viejas salen y la vida nueva entra por causa de lo que tú hiciste en la cruz. Gracias, Señor. A partir de ahora digo y creo y confieso con mi boca que soy salvo. Gracias, que soy un hijo, una hija de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hemos llegado a la culminación de la emisión de hoy. Le mando un gran cariño, un gran beso a todos ustedes que se han estado conectando. Gracias por dar tu ofrenda. Recuerda que todo lo que des en este mes de octubre, hay un match que alguien ha determinado de todo corazón de multiplicar lo que tú das. Si tú das $100, la persona va a dar $100. Si das 500, la persona va a dar 500 hasta $2,000. Haz un esfuerzo. Soporta la obra y el ministerio de la Congregación Amor y Fe, que predica el mensaje de la cruz, el mensaje del poder de Dios. Que Dios te bendiga en esta semana, que Él te guarde, te acompañe. Y recuerda, la cruz te habla de que Dios te ama y ha hecho la paz contigo. Dios te bendiga en este día.